palabra el señor candidato a presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad siempre estamos terminando una jornada que empezó un poco más tarde como consecuencia del mal tiempo en Buenos Aires, pero que fue muy linda, muy fructífera, donde pudimos desde llenar nuestro espíritu viendo 600 familias que dejaban casas precarias para sumarse a barrios que los integran a la sociedad. Pudimos almorzar con amigos y pudimos hablar con los empresarios de la minería y los que trabajan en la minería, que es allí una fuente de riqueza futura para la Argentina. Y terminar esta charla con dos amigos a los que quiero mucho. Uno es Sergio. Con Sergio nos conocimos en la función. Siempre digo, es parte de esa joven generación que el peronismo siempre brinda a la Argentina. Dirigentes probados en la gestión, comprometidos con sus provincias, comprometidos con sus gentes, llenos de ambiciones de hacer una Argentina más justa y con el que uno habla el mismo idioma, que eso es muy importante en política, poder hablar el mismo idioma, que es lo mismo que decir tener las mismas aspiraciones, querer alcanzar los mismos objetivos. El otro es Jorge. Con Jorge me une una historia un poco más larga, porque allá cuando la democracia todavía no había llegado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, militábamos juntos en la Facultad de Derecho. Él hacía un diario que llamaba el Diario de la Ventana. Se llamaba así porque la dictadura todavía estaba, y entonces en ese diarito, que era una página mimeografiada, se pegaban las ventanas de la facultad y salíamos corriendo. Y desde entonces nos conocemos con Jorge, que fuimos siempre amigos, y bueno, siempre es grato. Fuimos después legisladores juntos, después él fue embajador nuestro, siempre fuimos amigos desde entonces, y hoy decíamos con otro amigo nuestro, de los dos, con Eduardo Valdés, que venía escribiéndome cuando venía para acá, y le decía qué maravilloso que hayan pasado tantos años y sigamos juntos, ¿no? Eso es lo mejor que puede pasar en política, porque siempre digo que las mejores relaciones políticas, dice un cuarto amigo nuestro, que se llama Alberto Iribarne, dice siempre las mejores relaciones políticas se fundan en buenas relaciones humanas. Y eso es lo que hizo que durante tantos años podamos haber estado juntos. Así que para mí es muy grato este fin de día en San Juan, donde podemos hacer unas cuantas reflexiones. Admito que el panorama desolador que ofreció Jorge, que me espera el 10 de diciembre, está dentro de mis cálculos. Es correcto. Mal que me pise. Es correcto. Tenemos un mundo lleno de incertidumbres. Lleno de incertidumbres. La primera gran incertidumbre es cómo van a dilucidar sus problemas China y Estados Unidos, porque de allí puede depararse una gran recesión mundial, con todo lo que eso significa para la Argentina. Ahora, hay un punto donde el cuadro de situación en la Argentina nos permite prescindir del panorama internacional. Porque en realidad yo no estoy hablando de una Argentina aislada del mundo, eso es imposible. El mundo se ha globalizado y la Argentina, por lo tanto, es parte de esa gran aldea que alguna vez así describieron a la globalización. La globalización no es una decisión política, es una decisión comunicacional que ha permitido que gracias a las comunicaciones los mercados operen las 24 horas. Entonces, cuando América duerme, en Asia se negocian papeles americanos. Y cuando Asia duerme, se negocian en Argentina o en América Latina. Y entonces eso es lo que pasa, y eso es lo que ha determinado que el mundo se integre en ese fenómeno global, y eso es un hecho irreversible. Pero yo les decía, hay cosas que dependen de nosotros, ¿no? Y esa es una gran diferencia que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Porque hasta aquí siempre dependimos de otros.
Hagan memoria, en el próximo semestre llegan las inversiones. Fue la frase más repetida en los últimos 4 años. Y las inversiones nunca eran nuestras, eran de alguien que iba a traerlas. Y nunca llegaron esas inversiones. Porque hubo un momento en que el gobierno de la Argentina llevó a los argentinos a pensar que solo dependíamos de la voluntad de los otros. Los otros nos iban a prestar el dinero necesario para sobrellevar la demanda de dólares que teníamos, y así hicieron. Años y años y años, hasta que un día le dijeron: no te presto más, hermano, no vas a poder pagar. Y cuando eso pasó, dijeron: no se preocupen, lo tengo resuelto, tengo otro que me va a seguir prestando, y fueron hacia el fondo. Hicieron algo increíble, algo increíble. En un año nos dejaron una deuda con el Fondo Monetario de 57.000 millones de dólares, en un año, No pasaron 6 años, no pasaron 6 décadas. Para que todos tengamos noción de lo que estamos hablando, miren, nosotros con Néstor, nuestro gobierno pasó a la historia porque le pagó toda la deuda al fondo. Fue toda la deuda que acumuló la Argentina desde el día que entró al fondo hasta el día que le pagamos. 9.800 millones de dólares. Casi 6 veces esa suma es la que Macri contrajo en un año y meses. Es realmente asombroso que haya logrado semejante cosa. Si había algo que en la Argentina no nos preocupaba, era la deuda. Éramos el país menos endeudado del mundo. La deuda en dólares representaba 18 puntos del Producto Bruto. Magnífico. En 3 años y medio generaron una deuda que representa el 100% del Producto Bruto argentino. ¿Por qué pasó esto? Porque lo único que tenían en la cabeza era que del mundo iban a venir a ayudarnos. ¿Por qué? Y porque se había ido Cristina y había llegado Macri. Y así nos dejaron como nos dejaron. Porque la mirada era una mirada absolutamente absurda. Absurda. Y obviamente nos prestaron plata para sacarla al día siguiente, porque todo lo que nos prestaron se terminó yendo casi de inmediato, fugándose. ¿Dónde ven ustedes? ¿Ven en su vida cotidiana la deuda que tomamos? Ustedes ven que esa deuda se convirtió en escuelas, se convirtió en jardines de infantes para los más chicos, se convirtió en universidades, se convirtió en infraestructura, se convirtió en puentes, se convirtió en caminos. ¿Dónde está ese dinero? Crearon una deuda para llevársela a ellos y sus amigos. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Lo único que tengo claro, ningún habitante de la Argentina se quedó con esa deuda. Ningún trabajador se capitalizó esa deuda. Nadie. Y entonces construyeron una economía que solo demandaba que de afuera vinieran a auxiliarnos. Tan patético resultó todo que hasta dijeron estar enamorados de la directora ejecutiva del fondo y rogaban que todos nos enamoremos de quien nos esquilmaba. Tan ridículo y tan patético fue todo lo que pasó, que si no fuera por la tragedia que representa el estado en que dejaron la economía, uno se reiría, podría decir que fue una comedia que alguien escribió. Pero la tragedia es lo que dejó todo eso. Porque eso generó una economía que se degradó, generó pobreza, ayer nos enteramos hasta dónde llega la pobreza que el macrismo ha construido, generó desocupación, generó que cada día se cierren 43 pequeñas y medianas empresas, cada día del gobierno de Macri, y que lo único que creció, ¿qué fue? La deuda y la pobreza. Las únicas 2 cosas que crecieron en la gestión de Macri. Ahora, lo que decía Jorge era cierto, el escenario internacional es muy incierto, pero hay una parte que va a depender de nosotros, que no va a depender tanto del mundo, que es la idea de volver a poner en marcha la economía, porque uno de los mayores problemas que hemos vivido es que Macri pensó que la forma de combatir la inflación era bajando el consumo. Llevamos casi 4 años de caída del consumo, con algunas cifras realmente preocupantes.
Por ejemplo, llevamos 2 años de caída en el consumo de leche. No es que estamos comprando menos corbatas, estamos comprando menos pan y menos leche. Eso es lo que generó Macri. Eso es lo que generó. Y él pensó que bajando el consumo, claro, habrá leído la primera página de algún libro de economía que dice que la demanda siempre se ajusta a la oferta, o la oferta siempre se ajusta a la demanda, mejor dicho. Entonces dijo, si yo bajo el consumo, bajo la demanda. Como va a haber menos gente que compre leche, entonces el precio de la leche va a bajar. Bueno, el resultado es que multiplicó por 2 la inflación, por esa vía. Bajó el consumo sostenidamente y a la par la inflación se multiplicó por 2. Pero además tuvo un efecto peor y es producto muchas veces de ser dogmáticos, de aplicar soluciones que están escritas pero que no siempre se corresponden con la realidad de un país. Porque lo que él no tuvo en cuenta es que la Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. De cada 10 botellitas de estas, 7 la consumimos nosotros y 3 las exportamos. Ahora, si yo bajo el consumo, el que produce botellitas de agua deja de producir, porque nadie se las compra. Y cuando deja de producir, deja de emplear, y entonces genera desocupados. Y cuando genera desocupados, empieza a empujar gente a la pobreza. Y ahí tienen 5 millones de nuevos pobres, creo, al cabo de 4 años. Esto es no entender cómo funciona la Argentina, simplemente. Es desconocer, es no saber, es ignorancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Y por eso digo que, por mal o por complicado que sea el mercado externo, también es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos y que nos permita recuperarnos. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el consumo. Recuperar el consumo es volver a poner dinero en el bolsillo de la gente para que la gente empiece a consumir. Porque la realidad es que otro efecto logrado por Macri, es que el salario real y la jubilación real ha caído en términos reales, perdón la redundancia, un 20%. Nosotros tenemos que recomponer esa capacidad de compra para que los argentinos vuelvan a consumir, porque cuando el consumo empiece a crecer nuevamente, volverá a crecer la producción y volverá a corregirse el empleo. Y cuando yo digo que nosotros no podemos seguir pagando los intereses que pagamos, a costa de que, por ejemplo, nuestros jubilados no tengan medicamentos gratis, y digo, ahora son menos días, antes era con 10 días de intereses, ahora son más o menos con 8 días de intereses por la LELIX. Con eso le pagaríamos todos los remedios a los jubilados. Y cuando yo digo esto, lo digo también pensando en el consumo, porque el otro día, a Macri no le pasa mucho esto, pero el otro día estaba por Adrogué y una señora en Almirante Brown se me colgó del cuello y me dijo, estoy gastando 1/3 de mi jubilación en medicamentos. Y claro, a uno le quedan esas cosas, ¿no? Ahora, si esos medicamentos fueran gratis para la señora, ese tercio ella lo podría utilizar en consumo, en consumir otras cosas, en vivir mejor. ¿Y cómo lo haríamos nosotros? Dejándole de pagar a los usureros 8 días de intereses. Pero esto, ¿por qué pasa? Pasa porque hay una definición política de quien gobierna de preferir garantizar la usura antes que garantizar los remedios. Por eso pasa. Pero es lo que va a dejar de pasar, y es lo que tiene que dejar de pasar. Y tiene que dejar de pasar porque hay un concepto ético en la política que dice que debemos preocuparnos por los que menos tienen y debemos trabajar para sus condiciones de vida, para mejorar sus condiciones de vida.
Yo soy peronista, pero el que no es peronista y es radical, es más, el que no es ni peronista ni radical, pero es un hombre o una mujer de bien, no puede vivir en paz con su conciencia viendo cómo la pobreza crece. No puede. No puede estar en paz con su conciencia sabiendo que los que toda su vida trabajaron y aportaron, de un día para otro le dicen, no, si el jubilado tiene un auto o tiene una casa, puede pagar los medicamentos. ¡Uy, caray! ¿Cómo es esta historia? Uno trabaja toda su vida y no puede tener un departamento, y por eso es rico, y por eso tienen que cobrarse, le pagan una jubilación de 12.000 pesos y con eso tienen que pagarse los medicamentos, vivir, pagar la luz, que a todo esto la han dolarizado para que sus amigos no paren de ganar dinero. ¿Dónde está la ética de la política si nosotros vemos todo eso y no reaccionamos? ¿Dónde está? Entonces, la gran ventaja que nosotros tenemos es que más allá del desolador escenario, que gracias a Dios dejó de contarlo porque yo salía corriendo, le daba un minuto más y yo salía corriendo, pero aquí es verdad lo que dice Jorge, es absolutamente exacto. El tema es que nosotros ahora está en nuestras manos el corregir estas cosas, nosotros no dependemos de nadie para corregir estas cosas. Hablaba con María Eugenia Bielsa días atrás y hablábamos de ver cómo podríamos llevar adelante un plan de viviendas. Las viviendas son un gran motorizador del mercado interno. Porque para hacer una casa uno necesita muchas cosas. Necesita cemento, necesita ladrillos, necesita madera, necesita vidrios, necesita acero. Si nosotros ponemos en marcha un plan de viviendas, que hacen mucha falta, hoy celebré como 600 familias que vivían en la precariedad pudieron llegar a una casa propia que les permita vivir dignamente en el siglo XXI. Ahora, yo vengo de una ciudad, lo decía hoy a la mañana, donde con Jorge fuimos legisladores en esa ciudad, la ciudad más opulenta de la Argentina, que se jacta de tener un ingreso per cápita como el de Bélgica, y allí hay 7.500 personas que deambulan por las calles sin casas. Y no vamos a reaccionar frente a eso. Podemos reaccionar. Y podemos reaccionar llevando adelante, como hablábamos con María Eugenia, ver de qué modo podemos llevar adelante un plan que ponga en marcha un plan de viviendas, que le dé vivienda a los que carecen de viviendas y empiece a movilizar la economía, que es lo que necesitamos hacer. Pero además, para hacer eso, no necesitamos de nada, porque todo eso es producción local. Los ladrillos, el cemento, la cerámica, los vidrios, todo es producción local. No necesitamos importar nada. Así vamos a empezar poco a poco a cambiar esta historia. Así. Y yo estoy seguro que la vamos a cambiar. Estoy absolutamente seguro. Y yo últimamente hago un ejercicio con quienes me escuchan. Porque una de las cosas que tenemos los argentinos es que nos autoflagelamos mucho. Hay momentos en que nos hacen creer que somos una banda de delirantes que no pueden convivir. Que cada 10 años somos unos estúpidos que repetimos la misma historia. Pero veámoslo de otro modo. Porque generalmente nosotros caemos en esas desgracias no por decisión de las mayorías, sino por decisión de las minorías. Que ocasionalmente llegan al gobierno, nos hacen padecer y después dicen cada 10 años les pasa esto. Cada 10 años llegan al poder ellos, nos destruyen y nos hacen padecer. Y después dicen que somos todos. De este presente que vivimos no somos culpables todos. Son los que gobiernan los culpables, ¿eh? No somos todos, ¿eh? Muchos de nosotros dijimos lo que estaba pasando. No somos todos lo mismo, ¿eh? No somos todos igual. Ahora, piensen ustedes de otro modo. Déjenme reflexionar con ustedes. Yo empiezo a recordar mis primeros días de la política en la época de la llamada Revolución Argentina. Una revolución en donde un día secuestraron a Aramburu, después vino el Cordobazo. El Cordobazo significó el final de Onganía. Después vino Lanús, los fusilamientos de Trelew, todo se le complicó a los militares y un día llegó la democracia de Cámpora. Cámpora duró unos pocos días, después subió Perón. Perón llamó a un pacto social que duró poco tiempo. Perón murió, siguió Isabel y un día llegó el Rodrigazo.
Y el Rodrigazo se llevó puestos a millones de argentinos que empobrecieron. Y después del Rodrigazo el clima político se enrareció y llegaron los militares. Y con los militares llegó Martínez de Oz, que nos decía que la solución era dejar de producir sillas y comprar sillas importadas. Nos puso el dólar con una tablita para que donde nos contaba cómo iba a evolucionar, y así destruyó toda la industria nacional. Los militares no les alcanzó con eso. Desaparecieron gente, mandaron al exilio a otros, mataron a muchos que estaban acá y torturaron a otros tantos. Y tampoco les alcanzó. Nos llevaron a una guerra donde más de 600 chicos de 18 años murieron en Malvinas. Y cuando todo eso estalló, entregaron el poder y llegó Alfonsín. Y para Alfonsín, para muchos de nosotros, lo recordamos como un hombre espléndido, extraordinario, enorme, pero también le fue muy difícil gobernar y terminó su gestión con 5.400 puntos de inflación, y así llegó Menem, que apenas llegó, se quedó con los ahorros de todos los argentinos y le dio un bono que se llamaba Bonex a cambio de eso. Y no lograba parar la inflación de Alfonsín, y entonces un día puso la convertibilidad y todos respiramos porque dijimos, ahora con la convertibilidad nos olvidamos de la inflación, nos olvidamos del crecimiento, volvimos al desempleo. Otra vez las industrias se cayeron, todos nos desanimamos, y un día llegó la Alianza, pero con la Alianza íbamos a recuperar todo, y con la Alianza llegó el corralito y después el default. Y entonces llegamos nosotros y durante muchos años tratamos de recuperar, no voy a hablar de nosotros, pero la verdad los números nuestros son un poco mejores que todo lo que estoy contando, y un día se fue Cristina y llegó Macri. Tenía que resolver 3 problemas Macri. El déficit fiscal, que era de 1,8 y ahora es de 7 puntos. Tenía que resolver una inflación de 24 puntos y ahora de 57. Tenía que resolver el cepo, que lo resolvió generando una inflación del 40% para ponerlo de vuelta ahora. Y en el medio dejó 5 millones de pobres. Ahora piensen ustedes, no en este último momento, piensen en todos los anteriores. Vivimos todas esas tragedias y siempre nos levantamos. ¿Quiénes nos levantamos? Los argentinos. Los argentinos nos levantamos. Piénsenlo así. Cada vez que les hagan creer que somos un subpaís que no aprende de su historia, recuérdenles, siempre nos levantamos. Nos han tirado 100 veces y siempre nos levantamos. No nos caímos nosotros, nos tiraron ellos con sus políticas y siempre nos levantamos. Y como nos levantamos siempre, nos vamos a levantar otra vez. Y tengan confianza, porque somos un gran pueblo. Somos un gran pueblo de trabajadores, somos un gran pueblo de empresarios. Y lo vamos a hacer todos y todas, porque hace falta que de una vez y para siempre tengamos la Argentina que nos merecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Fue la palabra del señor candidato a presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández.